Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. GR-44, ¿me recibes? Al final de la misión dejó de actuar coherentemente. Dentro de la máquina hay un hombre. ¿Creías que el Pentágono permitiría la regeneración de soldados muertos? ¡Detengan a la chica! ¡Disparen si es necesario! Y solo necesita... Verónica Roberts, de la CNA. un recuerdo ¡Ella no ha hecho nada! para despertarle. En 1992, Roland Emmerich llevó al cine Soldado Universal, una historia de acción y ciencia ficción que nos mostraba a dos soldados convertidos en máquinas implacables, capaces de sobrevivir a cualquier entorno y resistir más allá de lo humano. Una película que nos habla de la delgada línea entre el hombre y la bestia, entre la razón y la violencia desatada. Es la secuencia que acabamos de escuchar. Hoy en Dimensión Oculta viajamos a un escenario real, mucho más frío y despiadado que cualquier ficción. Los helados territorios del norte de Canadá. Allí, en el invierno de 1931, un hombre desconocido desafió a la Real Policía Montada durante más de un mes, convirtiéndose en leyenda bajo el nombre de El Trampero Loco de Rak River. Un fugitivo que, como en la película, parecía sobrehumano, resistió explosivos, emboscadas, el hambre y temperaturas de hasta 40 grados bajo cero, y sin embargo nunca reveló quién era en realidad. Para adentrarnos en esta historia de misterio, supervivencia y obsesión, contamos con un invitado especial, Pablo Tresgaño, escritor y divulgador, que nos ayudará a desentrañar las claves de este enigma histórico. Esto es Dimensión Oculta. Hacía tiempo que no lo escuchábamos, pero siempre es un honor, un placer tener aquí en Dimensión Oculta a Pablo Tresgaño, que siempre nos trae temas muy interesantes como el que vamos a tratar en este episodio. Bastante curioso, de hecho cuando leí la propuesta me interesó mucho porque son de esos temas que no se suelen tratar mucho, pero con historias que te dan que pensar, ¿no? Te quedas con esa cosita de qué ocurrió, ¿no? Para que esta persona acabara de la manera que acabó. De todos modos, queda en suspense porque va a ser Pablo quien nos hable de este caso. Se trata del caso del Trampero Loco de Rak River. Creo que lo pronuncié bien. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carmen, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar de nuevo en tu programa y sí lo has pronunciado perfectamente. Gracias. Bueno, a veces sí, a veces no. Qué bueno tenerte por aquí de nuevo, Pablo. Y bueno, tema muy interesante el que nos traes hoy. Es una historia muy poco conocida, yo diría no solo en España, sino en Europa. Es más conocida en su país de origen, que es Canadá. Y bueno, a mí me gusta siempre hurgar y buscar en historias que, bueno, pues que a la mayoría de la gente, cuando la cuentas, no le suena de absolutamente nada, que son relativamente conocidas en los países de origen, pero que en sitios como en España, si es un país como Canadá que es tan lejano, pues aquí esta historia no nos ha llegado. Además es una historia que ocurrió hace casi 100 años, pero yo cuando la conocí, porque es una historia que luego al final lo contaré, pero hay un montón de libros, de películas, es una historia que ha dado mucho de sí porque realmente da de sí
ya aviso que no tiene una solución, es decir, el misterio queda ahí, y es un personaje que puede parecer de ficción, pero fue absolutamente real, porque hay, como veremos, todo tipo de pruebas, de testimonios, y es un personaje absolutamente de carne y hueso. Ujú. Para aquellas personas que no conocen el caso, que seguro que serán muchas, como me ha pasado a mí, ¿quién era esa persona? ¿A quién se le llamaba el trampero loco de Ray River? Claro, el trampero loco se le puso el mote después de ocurrir lo que ocurrió con él. En teoría, su nombre, luego veremos lo del nombre, porque también es muy curioso, era Albert Johnson, en principio, porque tampoco se sabe si su nombre era Albert Johnson. Es un personaje absolutamente misterioso, está rodeado de misterio de principio a fin. No se sabe, a día de hoy tampoco, ni quién era, ni tampoco hay demasiadas esperanzas de que algún día se pueda saber, porque como vamos a comprobar al final, se han hecho todo tipo de pruebas con sus restos y es absolutamente imposible, con los medios que tenemos hoy en día tan avanzados, de saber quién era este hombre. ¿Y por qué es tan conocido este hombre? Convirtiéndose prácticamente, como digo, una leyenda, en un icono, porque ha habido libros, películas, etcétera, muchísimos documentales, estudios, etcétera. Y bueno, es una historia absolutamente increíble. Y este hombre, Albert Johnson, protagonizó la mayor persecución a un hombre en la historia de Canadá. Es la mayor persecución a un hombre en Canadá y una de las más impresionantes que pueden haber ocurrido a lo largo de la historia. Mira, Carmen, comienza todo en el verano del año 31, del siglo pasado, 1931, cuando un hombre extraño, un hombre calculaba unos 35 años de edad, aparece en una pequeña localidad canadiense que se llama Fort McPherson, que está en el territorio del noroeste. Pues cualquier extraño que llega a esta localidad, pues siempre, y más en aquellos años, pasado en todas partes, cuando llega un forastero, pues llama la atención de la gente. Y en aquel momento, pues también, bueno, como ves también muchas películas de estas del oeste, la policía montada del Canadá, la policía local, también se interesa un poco quién es este forastero y que llega aquí, con qué intenciones llegan, ¿no? Uno de estos policías habla con él, pero no es un hombre especialmente comunicativo, no es muy sociable. No le preguntó quién era, pero no se lo quiso contar. Le preguntó de dónde venía, tampoco se lo dijo, aunque sí este policía comentó más tarde que tenía un ligero acento escandinavo. Ya sabemos que en aquella época muchos migrantes, sobre todo de Suecia, de Noruega, y de Dinamarca, emigraron a Estados Unidos, a Canadá. Todos se dan cuenta con el paso del tiempo que es un hombre muy solitario, que es poco amistoso, no le gusta mezclarse con el resto de la población del lugar, y esta actitud, pues la verdad, en un lugar como este, hablamos del territorio del noroeste, cerca del polo, ¿no? Pues la verdad es que esa actitud no era muy positiva, porque es un lugar donde se necesita siempre la ayuda de la gente, la ayuda de los vecinos, de la gente que vive en la misma localidad, porque es un sitio muy duro y de vez en cuando vas a necesitar ayuda. Salir adelante siendo un hombre muy solitario, allí era muy, muy difícil. Pero este hombre parecía que lo quería intentar, ¿no? Es un lugar, pues como digo, muy, muy aislado, con muchos peligros, con muchas dificultades. Y bueno, la verdad es que él intenta hacerlo solo. Se hacía llamar, como digo, Albert Johnson, pero no hay constancia de que ese fuera su verdadero nombre. Se le llamó así, lo vamos a ver por qué, pero no hay constancia de que su nombre fuera realmente Albert Johnson. Era un hombre, pues que tenía aparentemente, bueno, manejaba dinero, sobre todo tenía bastante dinero en efectivo y, bueno, compraba suministros, pagaba al momento, no tenía, ¿sabes? Antiguamente, tú lo sabes, Carmen, pues que se hacía, pues apúntamelo, ya te lo pagaré, te lo pago a final de mes. No, este hombre compraba y pagaba, no tenía paciencia, no tenía problemas de dinero. Y lo que decide, y aquí empieza la leyenda, decide irse, alejarse del pueblo y construirse él mismo una cabaña junto a dos ríos. Un lugar donde se juntan los ríos Deerfoot Creek y Rat River. Bueno, entonces, como bien comentas, Pablo, una persona bastante curiosa y sobre todo la soledad, ¿no? que buscaba él es bastante llamativo, ¿no? Que incluso se aislara más ahora mismo en una cabaña, en medio de esos dos ríos, ¿no? Sí, en principio podría parecer que huía de algo, tampoco lo vamos a saber, ¿no? Pero si no quiere mezclarse con la gente en un sitio tan cercano al círculo ártico y quiere vivir de forma aislada, donde las condiciones son, en algunos lugares de esta zona, las condiciones de vida para el ser humano son prácticamente imposibles. No es que sean difíciles, es que son imposibles, sobre todo si vives solo, pues parece ser como que huía de algo, ¿no? ¿Quién sabe?
El Y policía que habló Pablo, con él, dime. perdona que te interrumpa porque, claro, ¿a qué se dedicaba él exactamente? Tenía dinero, pero ¿qué hacía él Bueno, exactamente de normalmente? dónde sacó el dinero no se sabe. Y lo vamos a ver ahora, como cuando él se asienta, prácticamente se limita a vivir de la caza, porque allí no se puede cultivar nada, él no tiene ningún trabajo, entonces prácticamente vive de lo que él caza. Él caza para comer y prácticamente poco más. Entonces el policía que habla con él le aconseja, precisamente por esto que me preguntas, que saque una licencia para poder cazar con trampas, porque para poder alimentarse allí y poder sobrevivir, como no caces, no hay ninguna otra manera de poder sobrevivir, no hay manera humana. Unos meses más tarde, ya han pasado meses porque él llegó, recordemos, en verano, ya estamos en diciembre y la policía de la aldea cercana de Aklavik, que es una pequeñita localidad allí perdida, cercana, pues reciben las quejas de una persona que dice que se están llevando los animales que quedan atrapados en las trampas que ponen los indígenas de la zona y que cuando van a buscarlas, esas presas que han caído en esas trampas, alguien se las lleva. Y claro, ¿quién es el principal sospechoso? Pues este hombre que está allí solitario, que está por la zona, y Albert Johnson se convierte en el principal solitario. Entonces, al final, el principal persona sospechoso. Entonces, a final de ese mes, hablamos de diciembre, 2 agentes de la policía de Montada del Canadá fueron a esa cabaña para hacerle una visita. Llaman a la puerta y no abre. Sale humo de la chimenea, parece que él está adentro. Un agente incluso se asoma a la ventana. Al verlo, Albert Johnson desde el interior tapa esa ventana con un saco y, bueno, pues en principio, pues se van. Habían andado casi 100 kilómetros. O sea, es que vemos el aislamiento que tenía este hombre, que tuvieron que andar la policía 100 kilómetros en unas durísimas condiciones a 40 grados bajo cero, ¿no? Para que veamos cómo vivía este hombre, una cabaña que se había construido él mismo, ¿no? A 100 kilómetros. 5 días después, regresan otra vez, pero en vez de 2 agentes, son 4. Él se vuelve a negar a hablar, no quiere abrir la puerta, entonces la policía fuerza la puerta. Johnson dispara a través de esa puerta y hiere gravemente a uno de esos policías, lo llevan a Aklavik y allí consiguen salvarle la vida. Un simple caso de una manipulación de trampas pues se ha convertido ya en un asalto armado y en un intento de asesinato de un policía. Regresan y ya con 9 hombres, con perros y con dinamita a por Albert Johnson. Johnson, pues comparándole pues con Rambo, porque es un auténtico Rambo, se pertrecha en su cabaña con un verdadero arsenal, porque él ya más o menos imaginaba que podrían volver, con un inmejorable dominio del medio natural, porque no se sabe tampoco por qué, pero domina el medio como nadie, y de nuevo tratan por las buenas de hacerle salir, pero, como imaginaban, sus intentos son inútiles y se sigue resistiendo. Estamos ya a mediados de enero. Rodean la cabaña, arrojan una carga de dinamita y después de la explosión, los policías intentan entrar en la cabaña, pero se cuenta con una sorpresa, y es que Johnson, bajo las ruinas, abre fuego, que había hecho una especie como de búnker dentro de su casa, en medio de esas ruinas, porque ya se lo olía, pues abre fuego, no hiere a nadie, pero como digo, los 9 policías no son capaces de reducirle. No, tremendo, pero lo que comentabas hace nada, que lo que era un tema de trampa, afortunadamente, bueno, hirió a la gente, pero no lo mató, imagínate, ¿no? Si llegase al extremo, y después esa insistencia, ¿no? Y que no entendemos, bueno, por lo menos yo no lo entiendo, Pablo, el por qué no salió y se entregó. Pues ni tú ni nadie, porque no se sabe. Mi teoría es que huía de algo o de alguien, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Pero es que esto es solamente el principio. El enfrentamiento dura aproximadamente 15 horas. Son 9 hombres contra él, pertrechado con armas metido en un agujero, a 40 grados bajo cero, y no pueden con él. Se retiran. Los 9 policías se van de nuevo a Aklavik para obtener más ayuda. Vuelven otra vez unos días después y ven solamente las ruinas de la cabaña. Él ya no está, él se ha marchado. Y aquí comienza una de las mayores y más increíbles persecuciones que jamás pueda nadie haber escuchado en todo el siglo XX. En unas condiciones, pues yo creo que más duras, casi imposibles. Si me apuras, pues podríamos compararlo con todo lo contrario, ¿no? Con un desierto. Pero las condiciones eran durísimas. Claro, la noticia del trampero, que ya empezaban a llamar el trampero loco, pues ya eran conocidas por más gente, a través sobre todo de la radio, porque era como una especie de serial, e iban comunicando en la radio cómo iba el caso de Albert Johnson, ¿no? Pues durante unas 2 semanas, Johnson caminó a pie decenas y decenas de kilómetros
pisando la nieve profunda, sobreviviendo a los peligros, al frío. Claro, él no puede cazar con su rifle porque con el ruido, pues entendemos que se delataría, ¿no? Además, en esos paisajes, un disparo con el eco, pues su posición sería fácil de encontrar. Entonces, ¿cómo sobrevive? Pues era un hombre muy astuto, es evidente. Porque ni siquiera ni los perros ni los rastreadores nativos, que también estaban en la expedición, conseguían dar con él. Hasta que por fin, un 30 de enero, consiguen Berlín. Ahí se produce un tiroteo en el cual Johnson sí hay mata a un policía montada llamado Edgar Milne. De hecho, uno de los afluentes del Rat fue llamado, el del Rat River fue llamado Milne Creek, en honor de este policía asesinado en esta zona. Incluso hay un monumento donde se recuerda su muerte y demás. El caso es que otra vez se escapa. No son capaces de cogerle y coge dirección al Yukon. Un lugar también, como puedes entender, con un clima muy apacible y muy benévolo, ¿no? El Yukon, en Canadá. Bueno, la audiencia en la radio sigue con muchísimo interés esta persecución, como si fuera una serie, un serial. Y para entonces ya se había ganado, como digo, el apodo del trampero loco de Rat River, ¿no? Ahora, a través del bosque y un esfuerzo auténticamente sobrehumano, sigue con su huida. Como dije antes, conocía perfectamente el medio, era un tío muy listo, muy astuto. Para despistar a sus perseguidores, se pone raquetas de nieve al revés, a veces retrocedía en su camino, se mezclaba con las manadas de caribús, seguía sin poder usar el arma, muy importante, y también otra cosa muy importante, tampoco podía hacer fuego, porque también lo podía delatar. ¿Cómo sigue sobreviviendo este hombre sin cazar y sin hacer fuego? Pues tampoco sabes muy bien. Es curioso porque las temperaturas eran lo que decía, menos 40 grados. Aparte, y aparte el tema de que, no sé, es como que estuviera preparado para este tipo de situaciones. El adentrarse él solo de esta manera es porque ya sabía que podía afrontar este tipo de vivencias extremas. Bueno, como mencionabas antes a esta persona como Rambo, ¿no? Un Rambo, pero a veces la realidad supera la ficción. Absolutamente, es que es totalmente ficticio. Es que parece que, como tú bien dices, Carmen, que no es la primera vez que hacía esto. ¿Quién era este hombre? Pues no se sabe. Seguía sumando kilómetros. Y todo a través de nevadas, de ventiscas, de un frío insoportable. Tenía que cruzar montañas. Y mira, mientras sus perseguidores se cubrían y esperaban en medio de fuertes ventiscas, de alguna manera que nadie se explica cómo, porque es inexplicable, mientras ellos estaban parados porque la situación climatológica era imposible, él consiguió escalar, y luego todo esto se supo después, consiguió escalar una montaña de 2100 metros, helada, y volvió a desaparecer. Es decir, cuando le perseguía, debido a las condiciones, todos los perseguidores, incluidos los nativos, se tuvieron que parar. Y mientras él consiguió seguir y alcanzó la cima de una montaña de 2100 metros. La hazaña era de tal calibre que incluso hoy en día, hasta con buen tiempo y teniendo solo un equipo de escalada decente, sería muy difícil realizarlo. ¿Cómo es posible que lo hizo este hombre? Pues no se sabe. Esta es una de las muchas preguntas que tenemos, porque hay muchas preguntas a lo largo de esta increíble huida. Esta zona de las montañas se llama Montañas Richardson, son de muy difícil acceso y tiene unas temperaturas, como decíamos, entre 30 y 40 grados bajo cero. La policía estaba totalmente desconcertada, es que parecía imposible alcanzarlo. ¿Qué tenemos que hacer ya para coger a este hombre? ¿Qué tipo de hombre es capaz de hacer algo así? Es que nadie había visto nunca nada igual. Por primera vez se utiliza en una persecución, eso no había sucedido nunca, una avioneta. Esta avioneta estaba pilotada no por cualquiera, era un hombre llamado Wop May. ¿Quién era Wop May? Pues este piloto era nada más y nada menos que un as del aire de la Primera Guerra Mundial que participó en el derribo del mítico Barón Rojo. Era compañero de Roy Brown, que durante mucho tiempo se pensó que había sido él, aunque luego se descubrió que al Barón Rojo lo habían derribado desde tierra. El caso es que fue desde el aire, con una vista aérea, como supieron que había cruzado la montaña, que comenté antes, de 2100 metros en esas condiciones, porque el avión consiguió ver sus huellas. También descubrió las tácticas de despiste que dije antes, el de caminar al revés, mezclarse en caribús, todo eso a través de las huellas que encontraron de él. Había acampado a la orilla del río Eagle, eso sí también sí se sabe, que acampó, por lo menos se detuvo ahí un momento o un tiempo.
May, el piloto, envió por radio sus hallazgos y la policía montada lo consigue, le vuelve a perseguir y hasta que lo encuentran el 17 de febrero, que habían pasado ya unos cuantos días, pero fíjate, necesitaron de una avioneta. El equipo de persecución dobló una curva del río para encontrarlo y se encuentran frente a frente. Estaban a unos cientos de metros de distancia y él estaba frente a ellos, como si fuera un duelo del oeste, ¿no? Intenta escapar, pero en ese momento no tiene las raquetas puestas y se convierte en un blanco fácil. Se desata un nuevo tiroteo, en el que otra vez un policía sale herido. Johnson recibía disparos, mira, esto es muy curioso, porque recibió varios disparos y no caía. Tuvieron que pegarle un montón de tiros, no se sabe cuántos, para poder hacerle caer al suelo, porque le disparaban, acertaban en su cuerpo y él no caía. El avión aterrizó. Es increíble, si es que es un personaje No, es que me has dejado, me estaba imaginando la secuencia y parece sacado de estas películas como de ciencia ficción como Soldado Sí. Universal, ¿no? Un Sí, superhombre. algo así. Efectivamente, mira, esa comparación no lo había pensado, pero efectivamente es como Soldado Universal. El avión aterriza y se lleva al oficial herido y se acercan al cuerpo de Johnson y lo registran. Llevaba consigo $2.000 canadienses y estadounidenses, una cantidad nada desdeñable para aquella época. Una brújula, una navaja, cuchillos, anzuelos, clavos, una ardilla muerta, un pájaro muerto, pastillas y una cosa muy curiosa, piezas dentales de oro, pero que no eran suyas. Qué raro, ¿no? Luego el examen dental mostró que él tenía un puente de oro, por lo tanto, y que tenía entre 35 y 40 años. Por lo tanto, lo que te decía al principio, no era una persona precisamente pobre, porque tenía $2.000, y tenía el puente de oro. Eso no lo hacía una persona con una capacidad económica limitada. Es decir, que era una persona que de alguna manera pues venía de una familia de buena posición. Eso sí, estaba esquelético, tenía congelaciones por todo el cuerpo y tenía 9 disparos en el cuerpo. Hasta el 9º disparo no cayó. Tuvieron que acertarle 9 veces para derribarlo. Y mira, yo invito a los oyentes que en internet hay imágenes del cuerpo cuando lo encontraron, sacaron fotografías, que vean su cara, porque es impresionante. Es una imagen, la del rostro de este hombre, que no deja indiferente. No voy a decir exactamente la sensación que yo tengo cuando veo su rostro, prefiero que los oyentes lo vean, pero yo creo que hay rabia, hay odio, quizá por el efecto del frío también el rostro y el hambre también, pues que pasaría hambre, pues es mucho más espectacular. Pero realmente el rostro de este hombre, de este fallecido, no deja indiferente. De verdad que te lo quedas mirando y es una cara que no se te olvida. Ahí lo dejo. Jo, qué pena. No, te iba a preguntar sobre eso mismo, Pablo, si habían imágenes, pero qué pena, ¿no? Cuando fallece una persona de estas características, ¿no? Que al final, mira, todo como comenzó. Seguramente a lo mejor él quería aislarse, como dices tú, porque tendría problemas, lo estarían persiguiendo y al final, pues mira cómo acabó. Sí, probablemente si este hombre no hubiera ido a la policía, pues hubiera vivido allí él solo, hubiera sobrevivido, yo creo que bien, dadas sus condiciones, y no hubiera pasado absolutamente nada, hubiera sido un Bueno, lo de los anónimo. dientes de oro, sospechoso, ¿eh? Ya, bueno, claro. Desde luego los traía de algún otro sitio porque de allí no. Probablemente los robaría de cadáveres, entiendo, pero ¿de dónde esos cadáveres? Igual era no sé, profanaba tumbas. O un asesino en serie también, ¿por qué no? Buscado. Claro, es que son todo interrogantes, ¿no? De ahí está el misterio. Fíjate, el piloto, el Walt May, el piloto de la Primera Guerra Mundial, que había estado nada más y nada menos que en las trincheras de la Primera Guerra Mundial en Francia. O sea, yo creo que un sitio como las trincheras de la Primera Guerra Mundial, pocos sitios habrá más horrorosos en el mundo que se puedan haber vivido. Pues incluso él, que había estado allí, se quedó absolutamente impresionado por este hombre, que ni siquiera en las trincheras había visto algo así. O sea, si este hombre no ha visto cosas sorprendentes en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, lo que sabemos lo que eran las trincheras de la Primera Guerra Mundial, y aún así quedó impresionado por la persecución de este hombre, por lo que fue capaz de hacer, y cuando lo vio, pues yo creo que eso es un testimonio bastante a tener en cuenta, ¿no? Durante la persecución, ninguno lo escuchó hablar, solamente escucharon una vez un sonido que provenía de este hombre, que fue una risa, una risotada, cuando disparó al policía que falleció, a Edgar Millen. Le disparó, le mató y se rió. Y después de esa sonrisa
volvió a desaparecer. Increíble, ¿no? Lo que tú decías, Carmen, no parece un hombre muy limpio. No parece un hombre muy limpio, eso es la verdad. No se encontró ningún tipo de documentación en su cuerpo, o sea, en sus pertenencias no había nada, entonces no sabían quién era, evidentemente. Entonces, la persecución había durado casi 50 días. Se dieron cuenta de que en la nieve profunda, que prácticamente no se podía ni andar, a través de la ventisca y con 40 grados bajo cero, Johnson había sido perseguido al menos durante 240 kilómetros. Pero él probablemente había andado mucho más, porque como hablábamos antes de que retrocedía y volvía a su posición varias veces, andó más de 250 kilómetros durante casi 50 días en esas condiciones. En una de sus increíbles hazañas, calcularon que había viajado 137 kilómetros en 3 días en medio de aquellas condiciones, sin comida, sin fuego y escalando una montaña. Eso es imposible. No es posible. Quiero decir, ¿qué ser humano puede hacer eso? Incluso con una equipación de hoy en día preparada para ese tipo de actividades. Es que era imposible. Durante la persecución había viajado a pie 2 veces más rápido que sus perseguidores. Es decir, los perseguidores, que en ocasiones iban en trineo, van a una velocidad mucho más que si vas a pie. Pues ellos calcularon que él iba más deprisa andando o corriendo que ellos en trineo. ¿Cómo se explica eso? No, explicación muy poca tiene lo que hablamos, ¿no? No tiene ninguna explicación. O una persona no tiene ninguna explicación preparada para este tipo de situaciones, aunque bueno, los nativos de la zona pues también les costaba y estaban acostumbrados a ese tipo Claro. sí, de clima y de territorio, pues imagínate una persona que por primera vez está por esa zona o supuestamente por primera vez. Claro, es que incluso los nativos de esa zona en esas condiciones tenían que parar porque era imposible seguir. Y él aún así seguía. Pero bueno, seguimos sin saber nada de él. Se difundió una foto para ver si alguien lo reconocía, pero nada. Él fue enterrado en una tumba de permafrost cerca de Aklavik, el pueblo este que estaba cerquita. Entonces la investigación sobre la identidad de Albert Johnson se encontró, bueno, pues había luego principales sospechosos. Primero se pensó en un hombre desconocido que se llamaba Arthur Nelson. Un investigador del Yukon registró los detalles de su vida entre 1927 y 1931. ¿En qué se basaron que podía ser este Arthur Nelson? Porque claro, Albert Johnson podía ser un nombre falso, claro. Tenía armas similares a Johnson. Bueno, su físico, bueno, ¿qué era? ¿Qué podía ser? Otro candidato, entre comillas así, era un tal John Johnson, que era un ladrón de bancos noruego. Como era un hombre nórdico y este también era un ladrón, tampoco parecía un hombre muy limpio, pues podría ser, él había también estado en prisión. Su descripción física más o menos coincidía con él, el acento escandinavo. Bueno, un investigador llamado Richard Knorr sospechaba que estas personas que se sabe que podrían ser alguno de ellos 3, quizá nos estemos refiriendo siempre a la misma persona. Y entonces él lo que hace es viajar hasta Noruega para intentar descubrir dónde nació este hombre. Y allí descubre a otro personaje llamado Johan Conrad Johnsen, que había nacido en 1898, en una localidad de Noruega. Él hizo una investigación, era de la familia Picton de Noruega, e incluso escribió un libro llamado Track Down, The Search of the Mad Trapper, y lo publicó, todos sus estudios. Pero, bueno, él creyó durante mucho tiempo que podría haber sido él, pero tampoco había pruebas muy, muy evidentes. Otro candidato, Owen Albert Johnston, que era un pariente de una familia que había viajado de Noruega a Estados Unidos, y como había desaparecido, estos familiares, por la descripción física, creyeron que también podría ser él, porque nunca volvieron a saber nada. Pero tampoco era él. Entonces, todas las teorías que había... Bueno, pues como decía, hubo multitud de candidatos, se hicieron diversos estudios, pero no había manera. Y vamos a acercarnos ya mucho más en el tiempo, y llegamos hasta 2007, es decir, no hace tanto. Habían pasado 75 años del funeral de Albert Johnson, y su cadáver es exhumado para estudiarlo otra vez, como parte de un documental de Discovery Channel, que se interesó por este caso. Científicos eminentes, incluido un odontólogo forense, expertos en extracción de ADN, un patólogo forense, un antropólogo forense, bueno, gente de muchísimo nivel que iban a examinar los restos del trampero loco. No fue fácil
porque hubo una gran pelea legal, porque para realizar la exhumación, pues necesitaban el consentimiento de los nativos porque la tierra donde estaba enterrado era suya. Debido al permafrost, tampoco fue fácil encontrar y abrir la tumba. Se resistía Albert Johnson, ¿no? Finalmente, tras multitud de obstáculos, abren la tumba, que estaba poco profunda, y ocultaba un ataúd de madera podrido. Los científicos forenses levantan con mucho cuidado la tapa, exponen el esqueleto, que se puede ver también en internet, todo este estudio de Discovery Channel y el documental, y que estaba perfectamente conservado el esqueleto. No había rastros de carne, tampoco de ropa, pero ¿qué había además de huesos? Pues mira, entre los restos, al enfocarlo con una luz, pues algo brillaba. ¿Sabes qué es lo que brillaba? ¿El qué? El puente de oro que tenía en la boca. Es decir, estaba el esqueleto y el puente de oro que tenía en la boca, del que hablamos antes, ¿no? Se utilizaron registros dentales realizados en 1932 para identificar positivamente los restos como que eran los del trampero loco. El equipo cataloga los huesos y realiza varias observaciones y llega a unas conclusiones. Uno, fíjate, hemos dicho lo increíble de su hazaña, ¿no? Que era increíble. Pues mira, además de eso, tenía la columna vertebral deformada. De hecho, se cuestionó incluso que pudiera ser él, ¿no? Cómo un hombre pudo hacer lo que hizo con la columna vertebral deformada. Uh-huh. Tenía un pie considerablemente más largo que otro. Para la movilidad tampoco es muy cómodo. No. Otro impedimento físico a sumar, ¿no? Y en tercer lugar, y es que las marcas de entrada y de salida de la trayectoria de la bala de la pelvis sí coincidían con la herida fatal con la que fue asesinado y que la policía informó, ¿no? Por lo tanto, sí estaba claro que era él. El equipo tenía los restos correctos, pero no sabían quién era todavía. Se seccionó el fémur derecho del trampero y se extrajeron muestras de médula ósea. Se extrajeron 4 dientes para el examen de ADN. Los restos fueron depositados en un ataúd nuevo y luego fueron reenterrados en la misma tumba original que hoy se puede visitar. De vuelta a la Universidad de Columbia se desarrolla el perfil de ADN, el de ADN perfecto del trampero, y hay una extensa investigación de campo para localizar a los familiares. De la gente esta que hablé antes, que podrían ser de Arthur Nelson, de John Johnson, de Owen Albert, luego de un tal también Johnson Sewell, bueno, unos cuantos, ¿no? Se desarrollan los perfiles de ADN de los descendientes de estos hombres para compararlos con la firma biológica del trampero. Pues los 4 o 5 sospechosos que había eliminaron a todos de forma concluyente. Ninguno era Albert Johnson, ni siquiera con una mínima posibilidad remota, ninguno. Al analizar los isótopos de los dientes de Johnson se determinó que no era canadiense, pero que sí que probablemente creció en el medio oeste de Estados Unidos o en Escandinavia, que también se decía que podía ser escandinavo. También se informó que tendría unos 30 años cuando murió. Todos estos estudios, como digo, hay un documental que se llama Hunt for the Mad Trapper, que es un documental de 2009, y ya están todos los estudios reflejados. Entonces, ¿quién era el trampero loco de Rat River? Pues fíjate, después de todos estos estudios, con todos estos medios, no tenemos ni idea. Ya nos los advertía Pablo desde el principio, que este caso nos iba a dejar con bastantes incógnitas, pero te agradezco un montón que lo hayas traído, porque eso hace que, bueno, que descubramos que hay casos que todavía pues no están cerrados como este, y nos dan de qué pensar y también nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Curioso. Pues no sé más que decirte, sino que miraremos esa foto seguro, Pablo. Sí, merece la pena. También. De verdad que el documental, las imágenes, también hay libros. Yo me he documentado bastante porque es una historia que te llega incluso a obsesionar porque Canadá está demasiado lejos y no me encantaría visitar su tumba porque es un personaje totalmente misterioso. Yo creo que ya después de esto es prácticamente imposible saber quién era, pero conociendo incluso, Carmen, estas deficiencias físicas que él tenía, lo de la columna vertebral, el pie, todavía es más increíble porque eran impedimentos físicos para poder desarrollar una actividad como esta. Todavía te parece más increíble, ¿no? Es que es absolutamente... Si se puede uno pensar en lo paranormal y demás, pues bueno, a lo mejor o en la ciencia ficción podía haber teletransportado. Claro, tú ves una película con este argumento y dices, bueno, a ver, ¿qué me estás contando? Esto no es posible, no me lo cuentes como una historia que sea posible, real, esto es ciencia ficción. Lo que tú decías, soldado universal.
No, es que todos los datos que se han dado además están comprobados, ¿eh? Todos los kilómetros que recorrió, que no hizo fuego, que no cazó, que recorrió toda esa cantidad de kilómetros, que subió esa montaña, que andó por la nieve, o sea, que anduvo por la nieve, perdón. O sea, todo eso es absolutamente cierto. ¿Cómo lo hizo? No tenemos ni idea, porque incluso hoy en día, con un equipo preparado, es casi imposible realizarlo. Andaba el doble de rápido que caminaba el trineo. ¿Cómo es eso posible? Es que no hay forma humana de explicar esto. O sea, no sé qué tipo de persona era Albert Johnson, pero ni siquiera sabemos si ese era su nombre, no lo vamos a saber nunca y nunca vamos a saber quién es. Por eso es un misterio y por eso es tan atrayente y tan interesante. Él hace canciones, libros, películas, documentales y de todo. Así es, Pablo, pues muchísimas gracias, encantada de tenerte de nuevo por aquí por Dimensión Oculta. Aquellas personas que tengan curiosidad por leer alguno de tus libros o conocer más de ti, pues ahí estás en las redes, en internet, Pablo Tresgallo Vallejo y enseguida te localizan. Sí, en el Facebook los libros de Pablo y Tresgallo y bueno, ahí está también mi correo, Facebook, el Messenger, lo que quieran, se ponen en contacto conmigo, yo encantado y siempre contesto a todo el mundo. Estaremos muy pendientes de todo lo que acontezca en torno a este caso, ojalá, ¿no? Porque a veces se vuelven a abrir este tipo de casos y a lo mejor, pues en algún momento sabremos si realmente era Albert Johnson y por qué hizo esa hazaña y de qué huía o de qué se Yo casi prefiero ya que no se sepa, porque así quedamos en el misterio y casi prefiero pues que no se pues sepa, venga, que siga escribiendo sobre él, pero que nada. Y nada, por último eso, que mis libros están en Amazon.es y que bueno, ahí los pueden conseguir, si a alguien le interesa, pues ahí están. Perfecto, un abrazo enorme, Pablo, nos escuchamos pronto. Bueno, Carmen, encantado de estar en tu programa. Hasta la próxima. Igual, hasta luego. Adiós. Albert Johnson, el llamado trampero loco de Red River, nunca reveló su nombre, ni su pasado, ni sus motivaciones. Un hombre que desafió a la naturaleza y a la ley hasta el último aliento, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Quizás por eso su figura sigue viva, convertida en mito. ¿Fue un criminal, un veterano de guerra marcado por la violencia, o un hombre que simplemente quiso perderse en el silencio de las nieves eternas? En Dimensión Oculta sabemos que hay historias que nunca cierran del todo, y esa grieta de misterio es la que nos sigue llamando. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde volveremos a cruzar juntos las fronteras de lo inexplicable. Hasta entonces, mantente atento y atenta a las sombras. Gracias por estar ahí, al otro lado de las ondas.